cada uno de ellos. Cualquier duda o comentario, a no intentar recibir. Muy bien, entonces los cementos de ionómero de vidrio hoy en día son muy utilizados en nuestra práctica. Hoy los cementos de ionómero de vidrio nosotros los podemos, creo que es algo, este tipo de materiales que nosotros estamos familiarizados con ellos. Entonces, así a grandes modos, ¿de dónde lo utilizamos? Coronas de cementación, ajá, muy bien. Como base, ¿cómo? Muy bien. Como reconstrucciones, materiales de reconstrucción, muy bien. ¿Alguien más? Pues entonces en general, pues ya les digo, ya tenemos que estar familiarizados con este tipo de material porque son los que trabajamos hoy en día en nuestra práctica clínica. Aquí podemos ver una fotografía de nuestros cementos de ionómero de vidrio. Claro, esta fotografía para resaltar, miren, hay un número de cementos de ionómero de vidrio de distintas casas comerciales también que tenemos hoy en día, pero específicamente nosotros tenemos que darnos cuenta de los sellos que presentan, ¿verdad? ¿Qué les llama la atención en esta fotografía? ¿Se han dado cuenta? Ajá. Fecha de nacimiento, el lote por el cual se realizó. Entonces todo eso es muy importante y volvemos a lo de casi las clases del inicio, ¿verdad? Que tienen que tener un sello de seguridad, un sello de que han pasado las pruebas. Entonces eso es muy importante al momento de nosotros estar trabajando o al momento de tener una gama de ionómeros de vidrio y poder tomar en cuenta cuál decidirnos al momento de comprar. Pero entonces nosotros tenemos que ver que este tipo de cementos de ionómero de vidrio, pues si tienen los sellos correspondientes, si son seguros, y es lo que les decía, si siguen las especificaciones al momento de comprar nuestros materiales. Entonces, los cementos de ionómero de vidrio fueron inventados por Wilson y Kent en 1972. Entonces, ellos, ¿qué fue lo que hicieron? O sea, vamos a ver qué hacer, o surgió la necesidad de ver o de mezclar dice que es la mezcla de cementos de silicato y policarboxilato. Ellos, por ejemplo, agarraron los polvos de silicato y lo empezaron a manipular con el líquido de ácido policarboxílico. Entonces ellos empezaron a hacer esta mezcla y vieron que sí ya daba un tipo de materiales diferentes. Pero en esta oportunidad, ellos cuando empezaron a hacer estas pruebas y todo eso, se dieron cuenta que ese tipo de material, ahí nos vamos dando cuenta, por ejemplo, acá, vamos dándonos cuenta. Miren, agarraron el polvo del cemento de silicato y el líquido del cemento de policarboxilato. Entonces ellos empezaron a hacer estas mezclas de estas pruebas y vieron que ocurría o tenían una reacción de un material que sí podía ser utilizado, o sea, que tenía como de referencia que fuera más compatible también y más duradero en la calidad oral. Pero también al momento de estar haciendo estas pruebas se dieron cuenta de que el material era muy viscoso, ¿verdad? Era muy viscoso, muy difícil al momento de la manipulación. Y entonces empezaron a hacer pruebas para ver de qué manera le podían mejorar la forma. Acá tenemos, por ejemplo, el polvo. Esto fue en sus inicios, más o menos empezaron a ver cuánto de óxido de silicio, cuánto óxido de aluminio, fosfato de calcio. Estos porcentajes hoy en día ya varían totalmente estos tipos de porcentajes, pero la más fundamental y pequeñas cantidades de otros componentes. Pero hoy en día ya quizás
son otros componentes o los mismos componentes, pero con diferentes porcentajes. Entonces, si nosotros los queremos, según si son de tipo de cementación o son para tipo de restauración. Pero esto es para que nosotros tengamos en cuenta la base fundamental que ellos tomaron, qué porcentaje de ellos tomaron al momento de estar experimentando o de estar haciendo pruebas con el polvo y también específicamente con el líquido. Entonces se dieron cuenta que al colocarle el ácido poliacrílico, miren que es la base fundamental, pero sobre todo también la otra base fundamental es el agua. Aquí se nos menciona del 47.5% de agua y de ácido poliacrílico, más o menos un 95% en total, y lo demás lo distribuyeron colocándole 2.5 de ácido itacónico, tartárico, dependiendo, ¿verdad? Pero algo muy fundamental que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que el 40%, también en la otra literatura dice del 40 al 60% está compuesto de agua. Eso es lo que tienen que tener muy en cuenta ustedes, que la base fundamental de los elementos de ionómeros del vidrio es el agua. Es el agua. Si no existiera agua, ¿qué pasaría? Si no existe el agua en este tipo de material, si no existiera agua, no es un ionómero de vidrio. Eso tenemos que tener muy presente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua nos vamos a ir dando cuenta que va a ser el vehículo de cambio de iones, ¿vieron? Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta que es el mecanismo, es el vehículo por el cual utiliza este tipo de materiales para el intercambio de iones de calcio, iones de aluminio, y nos vamos a ir dando cuenta cuál es el efecto o qué es el beneficio que nosotros logramos al momento de que nuestro material tenga iones.